Veamos entonces un ejemplo concreto. Vamos a llenar un átomo con sus electrones, vamos a colocar los electrones dentro del átomo siguiendo las reglas y ubicando los niveles, los subniveles y los orbitales, pero veámoslo con un ejemplo concreto. Elegimos el elemento azufre, número atómico 16, te buscan en la tabla periódica, van a ver que 16 es el número que caracteriza al elemento azufre. Eso significa que el azufre tiene número atómico 16, significa que tiene 16 protones en el núcleo. Pero si se trata de un átomo neutro, va a tener igual número, 16 electrones en la periferia. Como las cargas de los protones y los electrones son iguales pero opuestas, el átomo en su conjunto va a ser neutro. A nosotros no nos interesan ahora los protones. Vamos a tratar de ubicar, siguiendo ciertas reglas, a esos 16 electrones en la periferia del átomo. O sea, es como si el átomo estuviera vacío, vacía la periferia, ¿no? En el núcleo están los protones y los neutrones, el átomo tiene su núcleo, pero no hay nada en la periferia. Entonces vamos tirando electrones dentro del átomo, vamos viendo dónde se van ocupando. Eso es lo que se conoce como las reglas de llenado o las reglas de construcción de la periferia del átomo. Vamos a tratar de ver cómo electrón por electrón se van cumpliendo con estas reglas. La primera regla vale para los niveles energéticos. Nos dice que los niveles energéticos se van llenando de menor a mayor. O sea, el nivel que tiene menos energía, o sea, el que está más cerca del núcleo, se llena primero que el que está un poquito más arriba y así sucesivamente hasta llegar al nivel más alto, que es el que está más alejado del núcleo. Así que se ocupan primero los niveles más bajos de energía. Esa es la primera ley. Y acá, bueno, acá tenemos representados son los niveles 1, 2 y 3. Porque en el azufre no hay electrones en el nivel 4. Entonces no tiene sentido que dibujemos todo el diagrama para una configuración electrónica mucho más complicada. Ahí tenemos señalados los niveles energéticos, del 1 al 3, creciente, y esa flechita me recuerda que eso corresponde al sentido de la energía creciente. Cuanto más arriba, más energía tiene el nivel energético. ¿Sí? Bueno, los niveles no son lo único que encontramos dentro de la periferia. También tenemos una división en subniveles energéticos. Y con los subniveles pasa exactamente lo mismo. Los subniveles tienen su energía y se van llenando primero los de energía más baja. Y la energía, el orden de energía es siempre el mismo. El S tiene menos energía que el P menos que el D y el D menos que el F. Acá tenemos solamente hasta el subnivel 3D. Una aclaración, si estuviera el nivel 4 ocupado, aparecería el subnivel 4S intercalado entre el 3P y el 3D. Bueno, entonces nos encontramos ahora con los subniveles. Ahí recuadramos los subniveles como hicimos con los niveles energéticos, ahora los subniveles, y vamos a indicar el sentido creciente de energía. O sea, teniendo en cuenta eso de que entre el 3P y el 3D puede aparecer el 4S en algunas configuraciones electrónicas más complicadas con las que no nos vamos a meter en este curso. Así que tenemos el sentido de la flecha, de nuevo, es la energía creciente. Siempre hacia arriba en este tipo de diagrama, la energía de los niveles o subniveles que están más arriba es mayor que la de los niveles o subniveles que están más abajo. Y ahora ocupémonos de qué es lo que pasa con los orbitales, porque se acuerdan que cada subnivel a su vez tiene un número determinado de orbitales, que son los que están representados con esos cuadraditos. Bueno, lo primero que hay que decir es que en cada orbital no puede haber más de 2 electrones. O sea, un orbital puede estar vacío, puede tener un solo electrón, puede tener 2 electrones, pero no puede tener 3 electrones. 2 es el número máximo de electrones por orbital.
Y bueno, la propiedad aquella que vinculamos con esta condición es el spin. Tiene que tener spin contrario. Si no, la repulsión entre esos dos electrones, si llega un tercer electrón, va a tener o spin más un medio o spin menos un medio. Flechita para arriba o flechita para abajo. Spin paralelo o spin antiparalelo. Como ya dentro del orbital hay dos electrones y uno tiene spin paralelo y el otro spin antiparalelo, se va a repeler con uno de esos dos y no va a poder ingresar. Y finalmente, otra regla, que esa no es muy evidente, dice que dentro de un mismo subnivel, vieron que los subniveles tienen varios orbitales. Bueno, dentro de un subnivel tiene que haber por lo menos un electrón en cada orbital para que podamos poner el segundo electrón. O sea, tiene que haber un electrón que va a tener además spin paralelo, lo vamos a representar como media flechita hacia arriba. El primer electrón siempre tiene spin paralelo. Así que dentro de un subnivel debe haber un electrón en cada orbital antes de que podamos formar parejas, ¿sí? Antes de que podamos poner un segundo electrón en ese orbital, ¿ah? O sea, antes de que se forme un par, antes de que los electrones se apareen, se dice, ¿ah? O sea, electrones, pares de electrones o electrones apareados es un término bastante común en química, ¿ah? Así que bueno, tienen que cumplirse estas tres condiciones, estas cuatro condiciones que tienen que ver con el nivel de energía, tienen que ver con un número máximo de electrones, que eso se conoce como por orbital, que se conoce como principio de exclusión de Pauli. Tiene otro enunciado, pero por ahora tómenlo así. Puede haber como máximo 2 electrones, principio de exclusión. Y después una regla se llama regla de la máxima multiplicidad, que dice que tiene que haber un electrón en cada orbital de un subnivel. Vamos a tratar de ubicar ahora esos 16 electrones siguiendo estas reglas. A ver, primero, el primer electrón. Tiramos un electrón en el núcleo, el primero va al primer nivel y al primer subnivel. El segundo también. Ahora vieron que tiene un spin más un medio el primero y spin menos un medio el segundo. Se completó el nivel 1, se completó el subnivel 1S. Saltamos al nivel 2 y nos encontramos primero con el subnivel 2S. Ponemos un electrón y otro electrón. Igual que el 1S se completa con 2 electrones. Ahora vamos al 2P. Miren, ahí viene la regla de la máxima multiplicidad. Un electrón primero en cada orbital, con spin paralelo, flechita para arriba. Y recién ahora puedo poner el segundo electrón en el primero, en el segundo y en el tercero. Ese es el orden, la forma correcta de completarlo. Más allá de que, bueno, hay 2 en cada uno y si lo escribimos al final queda bien, pero el orden de llenado sería ese. Vamos al 3S, pasa lo mismo que en el 1S y en el 2S. Un electrón, spin paralelo, otro spin antiparalelo. Y ahora vamos al 3P, ponemos uno en cada uno y fíjense que ahora el electrón 16 es el último que agregamos, quedó en el orbital, en el primer orbital P, ¿sí? Y quedaron 2 orbitales P que tienen electrones desapareados, o sea que tienen un solo electrón en cada orbital. ¿De acuerdo? Bueno, esto que quedó recuadrado en amarillo sería la distribución de electrones en un átomo de azufre. El subnivel 3D no está ocupado, o sea que ni siquiera tiene sentido que lo mantengamos ahí escrito, porque además tendría que aparecer el 4S intercalado, que no va. Así que nosotros solamente escribimos la configuración electrónica señalando los niveles, los subniveles y los orbitales que están ocupados por electrones.